Voy a pedirle que haga todo lo posible por poner atención. No, va a ser un poquito más requerido la atención en esto. Saben, hay enseñanzas que uno puede distraerse y todavía captar algo. Hay enseñanzas donde puede estar a veces distraído en algo y hallar alguna verdad que capta. Pero hay otras donde si uno no agarra el hilo, como diría él, si no agarra el hilo, nunca lo va a agarrar, nunca lo va a entender, porque perdió el hilo, como dijo el curita, no lo va a hallar bien. Entonces necesita tener en mente, enfocada. Entonces, si hay alguna cosa que le está perturbando, póngala a un lado, haga todo lo posible por ponerla a un lado para que no le perturbe, porque creo que una de las verdades que el diablo no quiere que nosotros tengamos claras en nuestra mente son en las verdades que hoy quiero explicarle, basado en Romanos 6 y en Primera a los Corintios capítulo 15 y el verso 22. Vamos a empezar en Primera a los Corintios capítulo 15. Marque Romanos 6 porque vamos a venir allí. Pero tenga primera, para empezar quiero leerles Primera a los Corintios capítulo 15 y el verso 22. Note lo que dice, note la declaración del apóstol Pablo por inspiración divina. Dice Primera los Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Tenga eso en mente, ahora vaya a Romanos capítulo 6. Escuche lo que dice y mira lo que dice la palabra. Verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es morir al pecado? Vamos a estudiar eso esta noche. Vamos a orar. Padre, bendice, Señor nuestro, su palabra. Que podamos con tu gracia captar las verdades eternas, profundas, verdades preciosas que nos ha dejado en su palabra con el fin de edificarnos, de ayudarnos a ser fuertes espiritualmente, sabios en nuestras almas. Pedimos tu ayuda en esta noche al estudiar su palabra en el tema de hoy. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo estoy seguro que todos los redimidos, si alguien nos pregunta, si usted muere hoy, ¿dónde iría? ¿Qué diríamos? Al cielo. Inmediatamente diríamos al cielo. Y si nos dicen, ¿y por qué no al infierno? ¿Por qué no al infierno si muere? Le diríamos que porque Cristo nos salvó. Diríamos, Cristo nos salvó. ¿Y de qué nos salvó? ¿Qué le diríamos? De la condenación eterna, diríamos. Nos salvó de la condenación eterna. Y estamos diciendo bien. Ahora, si nos preguntan, ¿y cómo nos salvó? ¿Cómo te salvó? Diríamos, Él murió en la cruz. Él murió por mí. Entonces, de esa manera, soy salvo. Él murió por mí. Ahora, entonces, tú ya no pecas. Y decimos, sí pecamos. Entonces, ¿de qué te salvó Él si tú ya sigues pecando? Y ahí ya como que se nos acaba qué decir. Si ahora, ¿qué decimos? ¿Cómo le explicamos a esta persona
Y ahí tenemos dificultades a veces porque ahora luchamos con cómo vivir para Dios si yo siento que estoy pecando y me siento culpable por mi pecado. Así es que me siento que peco y debido a eso, pues no siento que puedo vivir para Dios. Así es que, ¿hemos muerto al pecado o no? Bueno, yo no siento que he muerto al pecado porque yo todavía peco. Y ahí tenemos un dilema que el diablo usa muchas veces para mantenernos derrotados. Y lo que quiero hoy empezar es explicándoles y que aprendamos cómo nos libera Dios del castigo del pecado. ¿Cómo nos libera Dios del castigo del pecado? Note lo que dice 1 Corintios 15, 22. Este es un bonito versículo para memorizar y para tenerlo grabado en la memoria del alma. Dice 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que este pasaje nos está diciendo es algo que digerimos con bastante facilidad. Por el primer nacimiento, todos estamos en Adán. Por el primer nacimiento, todos estamos en Adán. Ahora, por eso es que decimos, no nos hacemos pecadores, sino que nacemos pecadores. ¿Por qué? Porque todos estamos en Adán cuando nacemos. Desde la misma concepción, todos. Ahora, de acuerdo con nuestro pasaje, 1 Corintios 15, 22, ¿qué pasa a todos los que están en Adán? Todos mueren. Así como en Adán, todos mueren. Entonces, todos los que están en Adán mueren. Ahora, nosotros descendemos, todos los humanos descendemos de Adán, ¿sí o no? Todos. Entonces, no hay ni un solo humano que no muera o que no haya nacido muerto espiritualmente, porque todos mueren. Así dice la Escritura. Salmo 51:5 dice que somos formados en pecado. Así es que así es como nacemos. Ahora, ¿por qué decimos esto? Si todos los humanos nacemos, descendemos de Adán, todos nacemos pecadores. ¿Por qué? Recuerde esto. Porque cuando Adán pecó, todos pecamos. Porque él fue nuestro representante legal. Pero nosotros no pusimos a Adán a que nos representara. Es verdad, Dios lo puso. Porque había un plan en esto que le voy a explicar ahora. Así es que cuando Adán transgredió la ley de Dios, todos también, porque él es nuestro representante legal. Romanos 5:12 nos lo dice claritamente, nos lo dice. Nos dice allí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya sabemos que se llama Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y por qué? Porque nacimos, descendemos de Adán y Adán es nuestro representante legal. Así es que todas sus transgresiones son nuestras transgresiones.
Él fue nuestro representante legal y como tal somos responsables legales de sus acciones. Su fracaso es nuestro fracaso. Su transgresión es nuestra transgresión. Y por eso dice la Escritura, como en Adán todos mueren. Así Romanos 5:12, el pecado entró por un hombre y pasó la muerte a todos. Pero vean esto, por el segundo nacimiento, estamos en Cristo. Y note nuestra porción, 1 Corintios 15:22, ¿qué pasa a los que están en Cristo? ¿Qué le pasa? Todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Todos serán vivificados. No están usando sus audífonos, ¿verdad, hermanos? Creo que no. Cristo, entiendan esto. Entendemos esto. En Cristo todos serán vivificados. Todos. Quiero que entendamos esto y lo entendamos bien. Por eso es que Cristo no nació por intervención humana. Por eso. Porque si Él nació, por eso es importante el nacimiento virginal de Cristo. Hay muchos hoy que en el púlpito no le están dando importancia a esa doctrina. Pero es importante. Él no nació por intervención humana, sino que fue por intervención divina, dice Lucas 1:35. Así es que ahora Él podía, y aquí quiero que entendamos esto, el día que nos arrepentimos, creímos en Cristo, fuimos justificados. Ahora, justificados. ¿Qué significa esto? La justificación es el acto de Dios de declarar justos a todos los seres humanos que nos arrepentimos y creemos en Cristo. Romanos 5:1 nos dice eso. Somos justificados. Y Romanos 5:1 nos dice también que el medio por el cual fuimos justificados es Jesucristo. Jesucristo. Cuando nos entregamos a Cristo, fuimos unidos por el Espíritu Santo a Cristo. Cuando nos entregamos a Cristo, el Espíritu Santo nos unió a Cristo. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando Cristo fue crucificado, nosotros también fuimos con Él. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, Él no murió al pecado, porque Él nunca pecó. Entonces, Él no murió al pecado. Él nunca estuvo en esa condición. Él nunca estuvo en Adán. Nunca. Él nunca fue parte del reino de Adán. Él nunca estuvo en el reino de Satanás. Él nunca tuvo que ver nada con Satanás ni con su reino. Pero en la cruz, Él fue nuestro representante legal. Y como nuestro representante legal, Él se hizo responsable de todas nuestras transgresiones, de todas. Él se hizo responsable de nuestras transgresiones y pagó por ellas. Isaías 53,
5 y 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora entendamos esto. Cuando Dios aceptó el sacrificio de Cristo, los creyentes fuimos aceptados por Dios porque estábamos representados por Cristo en la cruz. Todo lo que nosotros éramos, Él lo tomó sobre Él, y todo lo que Él es, nosotros lo tomamos. Él tomó lo que éramos y nosotros tomamos lo que Él es. Esa es justificación. De tal manera que legalmente, ahora Dios nos ve en Cristo. En Cristo. De la misma manera que Adán nos representó legalmente y todas sus transgresiones se contó contra nosotros, de la misma manera, cuando Cristo murió en la cruz, cuando nos reentregamos a Él, cuando creemos en Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Él es y Él fue el representante nuestro en la cruz. Él tomó todo lo que nosotros éramos, todo lo que nosotros hicimos, pasado, presente y futuro, lo tomó y pagó por ello. Dios ahora nos ve en Cristo. Así es que para Dios, en cuanto a Dios se refiere, nosotros los salvos nunca estuvimos en Adán. Porque Cristo nunca estuvo en Adán. Toda la obediencia perfecta de Cristo, toda su sumisión perfecta al Padre, todo el cumplimiento de la ley que Cristo hizo, Dios nos la acredita a nosotros. Porque Él es nuestro representante legal. Legal. Entonces, para Dios, en cuanto a Dios se refiere, legalmente hablando, nunca estuvimos en Adán. Por eso es que el diablo no puede hallar de qué acusarnos legalmente. Porque cuando él viene y dice, aquí está este pecador, dice, ¿cuál pecador? Porque él nos ve en la perfección de Cristo, no en la perfección de nuestra obediencia propia, no en nuestra obediencia, no en el resultado de nuestro esfuerzo personal. En cuanto al pecado se refiere, nosotros, los hijos de Dios, ya no hay relación legal con el pecado. Y a esto se refiere Pablo cuando dice en Romanos 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a vivir en esa condición? Ya rompimos legalmente con eso. ¿Cómo vamos a permanecer? ¿Cómo vamos a estar allí mismo si ya no somos parte de ello? Ya no, en cuanto a Dios, ya no. Cristo nos liberó del castigo del pecado. Quiero que recuerden esto. Cristo nos liberó del castigo del pecado, pero no de la actividad de pecar.
En cuanto al castigo, ya no somos. En cuanto a Dios se refiere, Cristo no fue parte del reino de Adán, nunca estuvo en Adán, el diablo nunca tuvo que ver nada con él. Y en cuanto a nosotros se refiere, en cuanto a Dios nos ve como redimidos, nunca hemos estado y no estamos. Se terminó. Dice, pero nacimos pecadores, ¿no? Sí, pero el día que nos entregamos a Cristo, fuimos justificados. ¿Y qué significa justificación? Declarado justo, como que si nunca hubiéramos pecado, jamás. Yo sé que esto suena bien, pero aquí como que no puede ser eso. Eso es por la razón por qué necesitamos fe. Para el Hijo de Dios ahora, no tenemos legalmente, no tenemos nada que ver con ese reino. Ya no somos ese reino en cuanto a Dios y legalmente se refiere, se terminó. Pero ¿qué hay ahora? Él no nos libera de la actividad de pecar ni la influencia del pecado. No, porque la presencia del pecado es imposible eliminarla a este lado del cielo. La actividad de pecar, no fuimos liberados de ella, tampoco fuimos liberados de la influencia del pecado. ¿Pero de qué fuimos liberados? Del castigo del pecado. Del castigo del pecado. Ninguna condenación hay para los que están, ese es Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? ¿Por qué? Porque no somos parte de ese reino. No hay condenación. Pero ¿cómo nos ve Dios? Recuerda, así como, y vamos a ver esto ahora en Romanos 5. Ahí hay una serie de contraste en Romanos 5, empezando allí con el verso 15. Note lo que dice Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo hombre para condenación, un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, del don de la justicia. Así es que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Lo que pasa, hermanos, es que a veces no entendemos qué es justificación. A veces pensamos que justificación es perdón. Y aunque conlleva eso, es más que perdón. La justificación nos lleva a la condición total de inocencia perfecta delante de Dios. Perfecta. O sea, más que un niño que fue concebido. Más. Porque ese niño a quien le decimos, qué lindo, qué inocente criatura, no es inocente criatura. Nació pecador. La justificación nos lleva más allá de esa condición. Nos lleva a la condición de
como si nunca hubiésemos pecado. ¿Cómo nos ve Dios? En Cristo. ¿Pero qué significa eso? Que todas sus perfecciones son nuestras, porque todos nuestros defectos Él los tomó en la cruz. Dios nos ve ahora de esa manera. Pero el cristiano peca, sí. El pecado en el cristiano se aflige en el pecado. El no salvo se goza en el pecado. El pecado es una carga que nos aflige en vez de un placer que nos deleita. Esa es la diferencia. ¿Cómo trató Él con el castigo? ¿Cómo trató Él? ¿Cómo nos quita el castigo del pecado? Nos justifica. Nos crucificó con Él en la cruz. Y con esa crucifixión, dice, pero pastor, yo no estuve allí. Así como no estuvimos en Adán. Pero yo no pedí que tomara mi lugar. Así como no pedimos que Adán tomara nuestro lugar. Entonces, ¿quién lo hizo? Dios. La salvación, dice el salmista, es de Jehová. Él la planeó, Él la ejecutó y Él la proclamó. El hombre no tiene que ver nada en la salvación. La salvación es de Dios. A veces pensamos que Él nos salva y nosotros con nuestro buen comportamiento nos mantenemos salvos. No, no es así. Pero ¿qué hacemos ahora con este pecado que allí nos asedia? ¿Cómo lo enfrentamos? Quiero que veamos ahí en Romanos 6 cómo nos libera Dios del control del pecado. Ahora, ¿cómo nos libera del castigo del pecado? Nos crucificó con Cristo en la cruz. Y eso nos sacó de Adán. Y ahora, Colosenses 1:13, nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cómo trató Dios con el pecado y que nos condenaba? Nos crucificó con Cristo en la cruz. Él fue nuestro representante. Y no solamente nos perdonó nuestros pecados, pero nos declaró justos, como si nunca hubiéramos pecado. En otras palabras, por eso les dije, legalmente Dios nos ve como si nunca hubiéramos estado en Adán. Legalmente. Porque Él nos ve en Cristo. Cristo nunca estuvo en Adán, nunca pecó, nunca tuvo que ver nada con Satanás ni su reino. Y cuando Él murió en la cruz, en nuestro lugar, tomó todo lo nuestro, se apropió de lo nuestro y sufrió por ello para que nosotros tomáramos todo lo que Él es y fuera nuestro. Por eso dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios, ¿qué es eso? Todos los méritos de Cristo son nuestros y todos los defectos nuestros Él los tomó. Su perfección es nuestra ahora. De esa manera, el castigo del pecado se acabó para nosotros.
Ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque nunca estuvimos en Adán, legalmente en cuanto a Dios se refiere. En cuanto a Dios se refiere, no, nunca estuvimos ahí. Por esa misma razón, la salvación no se pierde. Porque esa cruz que nos pasó de Adán a Cristo, nunca nos lleva de Cristo a Adán. Si alguien quisiera estarlo, primero sería totalmente ilógico y segundo sería imposible. Si alguien dice, yo estoy en el reino de Dios, yo estoy en Cristo, pero ahora quiero estar en Adán. Si está en Cristo, ni quiere ni puede. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si ya estás en Cristo, ahora quieres estar en Adán, es imposible, dice Adán. Dice el Señor, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿y cómo morimos al pecado? Cuando fuimos crucificados con Cristo en la cruz. Allí morimos al pecado. Legalmente hablando, allí fuimos justificados, y justificados quiere decir como que si nunca hubiéramos pecado. Esa es justificación. Como si nunca hubiéramos pecado. Por eso en el cielo no hay pecadores. ¿Hay pecadores arrepentidos? Claro que sí. Pero eso no se va a recordar en el cielo. Porque en el cielo solo habrán justos. ¿Y qué cosa es ser justo? En cuanto a Dios se refiere, como si nunca hubiéramos pecado. Dios nos ve en Cristo. En Cristo, hermanos y queridos oyentes, es mucho más que lo que usted y yo podemos aún entender y explicar. Porque estar en Cristo es estar en tal condición que nadie nos puede tocar. Nadie. Por eso dijo Cristo que estamos en sus manos y en las manos de Dios. Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nadie. ¿Por qué? Porque estamos declarados justos. ¿Y qué quiere decir justos? Justificación, como si nunca hubiéramos pecado. En cuanto al castigo del pecado se refiere, y dijo Dios, en Cristo, en la crucifixión, todo creyente fue crucificado. ¿Por quiénes murió Cristo? Murió por toda la raza humana. ¿Por qué no todos son salvos? Porque no todos se arrepienten y creen en Él. La llave para ser efectivo las virtudes de Cristo sobre el ser humano es el arrepentimiento y la fe. Una persona que nunca se arrepiente ni nunca cree, jamás tiene las perfecciones de Cristo en él. ¿Por qué? Porque nunca fue justificado. Sin justificación no hay redención. Por eso es que es imposible ser salvo por obras. Porque no hay manera de ser justificado por obras. Porque para ser justificado, uno tuvo que haber muerto en la cruz. Dice, pero yo nunca fui a la cruz. Yo nunca he sido crucificado. Cristo fue y es nuestro representante legal. Toda su obediencia es nuestra. Toda su sumisión es nuestra. Todo su cumplimiento es nuestro. Todo. Así es que cuando alguien me pregunta, ¿y usted guarda la ley? Yo la cumplí toda. ¿Usted cumplió toda la ley? Toda. Entonces, ¿no quebró ninguna ley? Legalmente no. Cristo pagó. Cristo cumplió por mí.
Por eso la Biblia lo reconoce y lo menciona como nuestro hermano mayor. Ahora, quiero que veamos, y termino en Romanos 6, cómo nos libera del control del pecado. Ya sabe cómo nos libera del castigo. No perdonándonos, aunque así es, pero crucificándonos con Cristo en la cruz. Así nos libera del castigo. Pero tenemos todavía esta actividad de pecar. Bueno, ahora vamos a hablar de esto, porque de eso no hemos sido liberados. La actividad de pecar y la influencia de pecado está aquí todavía, está en nosotros. Vivimos en un mundo donde el pecado se practica en abundancia. Pero si es verdad que Él no nos libera de la actividad de pecar, ni de la influencia del pecado, pero sí nos libera del control del pecado. El castigo del pecado es una cosa, el control del pecado es otra cosa. Note Romanos 6 y note el verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, ¿cómo nos libra del control del pecado? Primero, por medio de nuestra unión viva y activa con Cristo. Nuestra unión viva y activa con Cristo. La salvación nos activa, no nos adormece, nos activa. La gracia de Dios nos capacita para querer hacer su voluntad. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es gracia de Dios? Cuando alguien nos pregunta, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. No hay nadie que diga, ningún creyente puede decir, es que yo no puedo. Sí, todos. Filipenses 4:13. Sí lo podemos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Colosenses 1:13 dice que Él no solamente nos perdonó. Note lo que dice, vaya allí porque es bueno leerlo y tenerlo en mente. Dice Colosenses capítulo 1 y el verso 13 dice que nos libró, note lo que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el poder, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando cruzamos de Adán a Cristo en la cruz, entramos a una relación con Dios inseparable. Ahora no vivimos para nosotros. Nuestra unión con Cristo nos capacita. Nuestra unión con Cristo nos capacita para fructificar. Nos capacita. Por eso, Colosenses 3:1, ahí lo tienen. Si pues habéis resucitado con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la evidencia? Buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque allí dice la Escritura, habéis resucitado con Cristo. En cuanto a Dios se refiere, hermanos, en cuanto a Dios se refiere, cuando Él ve aún a los creyentes, cuando Él ve a su iglesia, a sus redimidos, a sus justificados, legalmente, Él nos ve en Cristo. Nunca estuvimos en Adán. Él nos ve sentados con Cristo en los lugares celestiales. Él nos ve una iglesia sin mancha ni arruga, sin defectos.
sin defectos. Pero ¿cómo es posible que nos vea sin defectos si tenemos tantos? Porque Él nos ve en Cristo, en Cristo. Sus perfecciones son nuestras perfecciones. Así es que Él ya no ve una persona mentirosa, ladrona o chismosa. No, nos ve en Cristo. La unión con Cristo, la unión con Cristo, no solamente nos da el poder para fructificar, para vivir victorioso. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, Efesios capítulo 1. Y esta es una unión activa. Mira segunda de Pedro. Mire segunda de Pedro. Note el capítulo 1. Note lo que dice el verso 3 en adelante. Hablando a nosotros, hablando a los creyentes, hablando, el apóstol Pedro está hablando de lo mismo que el apóstol Pablo habla en Romanos 6. Note lo que dice segunda de Pedro 1 y el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Está notando lo que estamos leyendo, hermano? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Todas las cosas, por eso le dije, nos ve en Cristo. Dios nunca, nunca, nunca nos ve afuera de Cristo, nunca. No hay ni un momento que Él nos ve fuera de Cristo. Él solamente nos ve en Cristo. No hay manera de vernos de otra, no hay manera. Pero note, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegáis a ser participantes. ¿De qué? Participantes de la naturaleza divina. ¿En su naturaleza Cristo pecó? No. Tenemos su naturaleza. Esa es la que dice la Escritura. Si alguno está en Cristo, ¿qué es? Aquí está. Tener la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y viene ahora una lista de virtudes, y quiero que noten ustedes lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es más, es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sabe qué es lo que el diablo quiere, hermanos? Que usted y yo recordemos toda la vida nuestros pecados. Toda la vida. Que recordemos y recordemos y recordemos y recordemos y recordemos. ¿Cómo nos libra del control del pecado? Por nuestra unión, por unirnos con Él. Pero termino, por vivir por fe nuestra identidad, nuestra nueva identidad. Por vivir por fe nuestra nueva identidad. Estamos en Cristo. Cuando fuimos crucificados con Cristo, se rompió toda relación con el reino de las tinieblas. Hemos muerto al pecado. Cuando fuimos crucificados con Cristo, y esta es fe. Dice, ¿usted vio cuando Cristo murió? ¿Usted vio? ¿Quién vio? Ninguno de los aquí redimidos vimos eso. ¿Usted lo vio resucitar? ¿Habló con Él? Todo esto se acepta por fe.
¿Cómo sé que Él me perdonó? Tenemos algo que por fe, nomás acepto por fe que Él cumple lo que promete. Él es fiel. Que es la garantía que tenemos de ir al cielo, porque venimos a la iglesia el domingo a la mañana y en la noche, porque diezmamos, porque ofrendamos, nada. ¿Sabe qué? Nada más su fidelidad, no la nuestra. Él tomó nuestro lugar en la cruz, tomó todos nuestros defectos y nosotros tomamos todas sus virtudes. Estamos en Cristo. Ahora vivimos nuestra unión viva y activa y ahora por fe vivimos nuestra nueva identidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cambiamos de amo, muertos al pecado. Romanos 6:2. Hemos muerto al pecado. Por eso les dije y les vuelvo a decir, el pecado para el creyente es una carga que nos aflige en vez de un placer que nos deleita. Un practicante no puede vivir en pecado y gozar de ese ambiente. Un creyente verdadero no puede practicar el pecado y vivir en ese ambiente alegres. No puede. Es imposible. Una persona que en verdad, un verdadero practicante, ahora un profesante, sí. Uno que profesa ser, él sí se va a gozar en el pecado. Él sí se va a disfrutar el pecado. Se va a gozar en él. Él sí se va a disfrutar en gran manera. Y va a vivir en él con gozo. El creyente, aunque tenemos en nosotros la presencia del pecado, y aunque vivimos en un mundo con la influencia del pecado, esas cosas no se pueden cambiar. Usted y yo jamás llegaremos a un punto donde ya no pecamos. No hay perfección en esta tierra. No hay. Nunca viviremos en un lugar donde el pecado no nos influencie. Nunca viviremos en un lugar así, aquí en la tierra. Lo lindo del cielo, hermano, lo lindo de morirse, ¿saben qué es? Que ya no luchamos con este pecado, que usted no lucha con el pecado todos los días. Mire, a veces hasta dormido. Sí, vienen sueños espantosos que uno dice, pero ¿de dónde del infierno vino este sueño? Porque ¿de dónde vino esta cosa horrible? Es el diablo mismo. Es que vivimos en un mundo que está bajo la influencia del pecado. Y en nosotros está todavía la facilidad, la presencia del pecado aquí. Pero qué lindo cuando nos morimos. Yo sé que nadie quiere morir, si usted quiere. Nadie quiere. Pero ¿sabe qué bendición es morirse? Para el Hijo de Dios. Ya no luchamos con el pecado. Ya no hay más tentaciones. Cuando lleguemos al cielo, no va a haber ni la presencia del pecado allí. Vamos a ser libres, 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 libres. Hoy en día, esta influencia de pecar y esta presencia del pecado. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Nos libera del dominio del pecado. Ya no tenemos que vivir dominados por el pecado. Ya no vamos a vivir allí. El practicante, el creyente practicante, no va a gozar del pecado. El que es profesante, sí se va a gozar en él.
se va y lo va a disfrutar. Para el practicante, el mismo ambiente del pecado lo enferma, lo destruye. Un cristiano genuino, un verdadero creyente, cuando se va al mundo y deja que el pecado lo abrume, vive afligido, vive en miseria. Yo creo que es la vida más miserable que uno puede vivir. Porque no puede gozar el pecado con todo el placer, ni puede gozar la salvación en toda su esplendidez. Así es que ni una cosa ni la otra. Y esa es una desgracia estar en ello. Por eso Dios opta muchas veces de llevarse a una persona, a un cristiano que ha decidido volver y andar en el pecado. Por eso es que Pablo, el apóstol, pregunta en Romanos 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Para qué queremos la gracia si vamos a vivir en ese ambiente? ¿Quiere vivir en ese ambiente? No. Dice Pablo, es imposible. No se puede. ¿Permaneceremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Es imposible hacerlo. No podemos vivir en ese ambiente. ¿Por qué? El mismo ambiente nos mata. El mismo ambiente los mata. Dios nos ha liberado del castigo del pecado crucificándonos con Cristo en la cruz. Y nos ha liberado del control del pecado uniéndonos a Cristo. Seguimos todavía con esta influencia, sí, y con esta presencia, sí, seguimos. Pero ya no vivimos, como dice Romanos 5, ya no vivimos en Adán. Allí hay un contraste enorme, como les dije al principio. Usted lo puede ver en el verso 15, 16, 17. Mire, en cada versículo hay un contraste. En el verso 15 hay un contraste. En el verso 16, un contraste entre Cristo, el segundo Adán, entre el primer Adán y el segundo Adán. En el primer Adán, dice el verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La pregunta es, hermanos, ¿en cuál Adán estamos? ¿En el primer Adán o en el segundo Adán? Hay muchos profesantes que piensan que están en el segundo Adán, cuando todavía ni han salido del primer Adán. Hay muchos hoy en día que profesan, pero no son. Profesan. Son profesantes. Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro. Y dice que Él les dirá, apartados de mí, nunca les conocí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Nunca fuiste parte de mi reino, nunca. Nunca pasaste de Adán a Cristo, nunca pasaste. Tú pensaste que pasaste, pero en la cruz nunca pasaste. En Adán, eso le pasó a Simón el mago, Hechos 8 creo. Él pensaba que era. Pedro le dijo, tú no eres. Le pasó a Judas. Era contado con los apóstoles, pero nunca fue ni siquiera salvo. Nunca salió de Adán, el primer Adán, y nunca estuvo por seguro en el segundo Adán.
Hermanos, vivamos por la fe nuestra nueva identidad en Cristo. Ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Vea lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 3. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Hoy en día hay muchos cristianos que han confundido. Yo no quiero que me malentienda con esto que voy a decir. A veces pensamos que Él nos salva y nosotros nos mantenemos salvos. Entonces yo no hago esto, 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 no hago. Y todo esto no hago. Y ahora la vida cristiana se ha vuelto un set de reglas. No, 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 no. ¿Dónde está en la Biblia eso? Y pensamos que Él nos acepta por esto que no hacemos. Y muchos, en vez de estar gozando de lo que son, están sufriendo por lo que no hacen. Ahora, hermano, ¿está hablando entonces de que hay que pecar? No, no estoy hablando de eso. No, eso no es. Entonces, la vida como la vivamos, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que aquel Hijo de Dios, genuino y verdadero, está en Cristo y se goza en ese ambiente. Disfruta ese ambiente. Note lo que dice, si pues habéis, Colosenses 3, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, buscad las cosas de arriba. Verso 5. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esas cosas no son del ambiente de en Cristo, son producto de esta actividad, de esta presencia, de esta influencia. Pero dice él, haced morir eso. ¿Se puede hacer morir? Claro que se puede hacer morir. Dice allí, continúa diciendo, verso 8, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, si hubiera, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Que lo que somos determina lo que hacemos. No lo que hacemos determina lo que somos. Como estamos en Cristo, justificados. Ahora entonces, ¿qué hace uno que está en Cristo? Busca las cosas de arriba. Está renovado, revestido del nuevo hombre. Se disfruta y goza ese ambiente. Ese es nuestro ambiente. No nos identificamos por lo que hacemos, sino por lo que somos. Lo que somos determina lo que hacemos. ¿Estamos en Adán? ¿En el primer Adán o en el segundo Adán? Si andamos en este ambiente, en ese que el apóstol nos dice, dejad estas cosas. Si andamos en ese ambiente, entonces andamos en el ambiente que se llama de la carne. Romanos capítulo 8. Los que viven según la carne, de la carne segarán, ¿qué cosa?
Por eso es que un cristiano que anda en la carne, cada día se enferma más en su espíritu. Si es verdadero, si es practicante y no profesante. Hay muchos profesantes. Dios nos libre que seamos nosotros uno de ellos. ¿Cómo nos libra Dios del castigo del pecado? Nos crucificó con Cristo en la cruz y rompió totalmente toda relación con el pecado. Ya no hay para nosotros esa relación. ¿Cómo nos libra del control del pecado? Nos une con Cristo para que tengamos la capacidad y la fuerza para hacer y hacer lo que Él es y lo que Él quiere. Y ahora, aunque vivimos en un mundo donde hay presencia del pecado y tenemos en nosotros la influencia del pecado, Dios nos ha dado el poder para ser libres del dominio y del control del pecado. Así es que, hermanos, no vivamos la vida en no, 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 no. Vivamos la vida cristiana en un presente y continuo deleite en Cristo. Vivamos en ese ambiente, porque ese ambiente es el ambiente donde Dios quiere que estemos. El cristiano puede vivir victorioso. Hermano, si usted anda batallando con la amargura, con algún pecado que no puede dejar, no puede. Por eso a veces me preguntan personas y dicen, hermano, ¿usted cree que un homosexual en verdad puede ser salvo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Usted cree que una persona una dama que es lesbiana puede en verdad ser salva? ¿Y por qué no? ¿Quién dice que no puede? Cuando esa persona se arrepiente de verdad, Cristo es su representante legal en la cruz. Cristo toma todo lo que nosotros fuimos y somos. Cristo tomó todas nuestras transgresiones, pagó por ellas y nos dio todas sus perfecciones. ¿Puede una persona que ha sido asesino de asesinos y asesinos ser salva? ¿Por qué no? ¿Puede alguien con tanto? ¿Será que una persona de esos asesinos empedernidos podrá ser salvo? ¿Por qué no? En el momento que él se arrepiente y pasa de estar en Adán a estar en Cristo, rompió legalmente con la relación del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Si el diablo viene y dice, ya hiciste esto, condenado. ¿Quién dijo eso? Esa es la influencia y la presencia. Vivimos en un mundo de ahí influenciado por el pecado y en nosotros vive la presencia del pecado. ¿Qué es lo que no hay entonces? Él nos libró del control del pecado. No tenemos que vivir en ese ambiente. Dios nos ayude. Oremos. Padre,